buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Un día más estamos aquí en Balón a Tierra, la sección Conociendo a, y hoy tenemos a una auténtica leyenda del fútbol femenino, Natalia Yagüe, un placer, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal todo? Lo primero de todo, te queríamos comentar un poco estos días que has estado jugando en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Para quien no lo sepa, es el Club Deportivo Madrid Club de Fútbol Femenino 2010, ¿no? Es el equipo. Eso. Por lo que se ve, habéis venido muchas de otro club, de la Escuela de Carabanchel. ¿Cómo está yendo estos días? ¿Cómo lo veis? Pues la verdad que muy bien. Fuimos al Madrid Club de Fútbol Femenino con el objetivo de ascender a Autonómica y bueno, de momento el objetivo lo estamos cumpliendo. Empezamos estas, a día de hoy vamos terceras, ganamos al Futbolellas justo este sábado por 0-1 y la verdad que ahora mismo súper felices. Nos supo a gloria la victoria y ya solo la tenemos a 3 puntos. Y si, bueno, quedamos segundas en este caso, que es donde está Futbolellas, pues el ascenso sería nuestro. Futbolellas, que por cierto es el rival directo del Madrid Club de Fútbol Femenino, junto al Electrocol Las Rozas, y ayer ganaron, o sea, el domingo, ¿no? ¿Fue el sábado? El sábado ganaron 0-1 allí en casa de ellos, en Torrejón. Pero vamos a volver al origen. Esta vez queremos preguntarte por lo de siempre, las típicas preguntas de rigor, ¿no? Que se dice, pues cómo empezaste a jugar al fútbol, qué te atrajo de este deporte tus primeros años, ¿por qué? Bueno, pues yo empecé a jugar al fútbol porque, como siempre, ¿no? En el colegio siempre jugaba al fútbol, yo me dedicaba antes a otro deporte y bueno, pues siempre estaba en casa que quería jugar al fútbol y me apuntaron. El primer equipo en el que estuve fue en La Mancha, que era el equipo del barrio de allí, digamos, de mi barrio, y bueno, después hice las pruebas en el Atlético de Madrid, me cogí en el Atlético de Madrid, estuve allí durante 5 años y después me fichó el Rayo, que ha sido donde yo más puse de despegar futbolísticamente. Y bueno, pues así empezó todo. La verdad que mi carrera más profesional, por así decirlo, ha sido en el Rayo Vallecano. Hay que hacer estas preguntas siempre de rigor, porque claro, es que hablamos de una todoterreno en el fútbol femenino, que ahora nos expondremos un poco. ¿Cómo recuerdas tus primeros años en el Rayo? Pues la verdad que súper emocionantes, porque bueno, yo venía de jugar en preferente en el Atlético de Madrid, que también es un gran club, ¿no? Y ya te fichan para Nacional, en ese momento era como en segunda división. Estuve un año en Nacional y al año que siguiente, ¿no? Por circunstancias, pues ya empiezas a entrar más en las convocatorias de la A. Pude viajar con ellas para jugar pues los preliminares de la Champions y claro, pues era increíble, era súper joven y vivir todo eso, pues empiezas a ver, ¿no? Que puedes ser futbolista, por así decirlo. Claro, porque aquí hubo algún momento, experiencia en el Rayo que dijiste, esto me va a marcar a mí un antes y un después. Por ejemplo, lo que has dicho antes, el viajar a la Champions y ese partido que me comentaste, Petit Comité, hace unos meses. ¿Cómo viviste eso, el poder disputar Champions con el Rayo? Pues no te lo esperas, ¿no? O sea, es increíble. Yo fui con la idea de que mi compañera Ali, una grandísima portera que siempre ha estado en la portería del Rayo. Pues no vas un poco sabiendo pues a vivir la experiencia, acompañar al equipo, ayudar en todo lo que se pueda. Y claro, cuando estábamos jugando allí en Eslovenia, ¿no? Y José Ra decide pues darme unos minutos, ¿no? Que me dije, Natalia, calienta, que fue un poco yo. Y ya, pues nada, me puse a calentar y salir y la verdad que fue increíble. O sea, increíble verte como en un estadio jugando al fútbol, siendo tan joven. O sea, era cumplir un sueño sin saber que ibas a cumplir un sueño. En ese Rayo Vallecano coincides con Laura Torbisco, que ya me hablaste de ella también. Sí. Ya me dijiste que era una entrenadora que siempre te daba esa mano izquierda, pero que era muy, muy buena entrenadora porque sabía sacar a cada una lo mejor. Pero bueno, cuéntame más desarrolladamente cómo es trabajar en el día a día con Laura Torbisco. Hombre, pues con Laura, la verdad que yo cuando estuve con Laura es verdad que yo estaba un poco en el lugar de tener que ganarme un puesto, ¿no? Ali llevaba jugando ya 8 años en, como se llamaba, en Superliga, que al final era primera división, y al final era un trabajo continuo para poder tener esos minutos. La verdad que Laura Torbisco me dio algunos partidos, me dio esa posibilidad de jugar y bueno, es que con ella siempre era el esfuerzo, o sea, era esforzarme cada entrenamiento, si jugaba tenías que jugar al 100% y bueno, esa era la presión que tenías, ¿no? Entonces, pues la verdad que con Laura he aprendido a saber llevar mucho la presión, saber que tienes que estar siempre al 100%, y a entrenar siempre al 200% y en los partidos pues que lo más importante al final era ganar, ¿no? Entonces aprendes a llevar el fútbol de manera a competición máxima. Esta pregunta viene ahora a cuento porque, claro, tú coincides en un Rayo Vallecano que estaban Natalia Pablos, Jennifer Hermoso, Sonia Bermúdez, Jade Bo. O sea, ¿cómo es
compartir vestuario con tantas estrellas, bueno, estrellas no, leyendas, más que estrellas, yo creo que leyendas del fútbol femenino nacional. Bueno, cuando estás allí no son tus compañeras, entonces las admiras porque son grandísimas jugadoras, sabes que, bueno, marcan la diferencia en el fútbol femenino y lo siguen, vamos, Jennifer Hermoso lo sigue haciendo y intentas aprender muchísimo de ellas. Al final yo era la jovencita, es verdad que siempre me he sentido muy protegida por parte de todas y tengo un muy buen recuerdo a nivel vestuario allí y me he sentido siempre pues súper cuidada por todas ellas, la verdad. Claro, es que no sé si recuerdan que jugaron contra el Arsenal en una semifinal de Champions, el Rayo Vallecano. De hecho, por eso Natalia Pablo luego se fue al Arsenal. Porque, o sea, son cosas que del fútbol que al final nadie las espera. Porque, claro, después del Rayo ya cambias, ¿no? Cambias al Madrid. Sí, bueno, después del Rayo voy al Tacón. Al Tacón. Eso bueno, es, al Tacón. el Tacón. Sí, te he dicho el Madrid porque que es el Real Madrid, es el Real Madrid de hoy en día, sí. Y sí, bueno, la verdad que allí juego toda la temporada. O sea, a nivel futbolístico es donde juego todo, absolutamente todo. Y nos quedamos a un punto del ascenso a primera, ¿no? Que era el objetivo un poco que teníamos de ascender para que después pudiera el Real Madrid comprar, en este caso, al Tacón. ¿Era el primer año del Tacón? Yo creo que bueno, como Tacón era el primer año, sí, vale. Porque había sido Canillas anteriormente, sí, claro. Y como Tacón sí era el primer año. ¿Qué tal con Ana Rosell? ¿Llegaste a coincidir con ella? Sí, claro, era nuestra, directora, ¿no? sí, la presidenta, presidenta. Sí, de director estaba Lolo. ¿Qué tal con ella? Bien, la verdad que yo es verdad que he sido una futbolista que siempre iba a jugar al fútbol, no sé si me explico, entonces entrenaba, intentaba hacerlo bien, intentaba llevarme bien siempre con todo el mundo, ser una buena compañera para que el equipo estuviera unido y al final mi objetivo si mi objetivo era ascender y si mi objetivo era ganar y me daba igual un poco qué presidente o qué presidenta tuviera. Cuéntanos ese año que llegasteis a ganar la Liga en marzo. Pues fue el año del Rayo. fue el año que llego al Rayo, de hecho. Y bueno, pues imagínate, primer año en el Rayo y te encuentras en marzo que dices, es que si ganamos hoy, ganamos la Liga. O sea, ganamos absolutamente todo. Teníamos stand de mi compañera Irene Ferreras. Además jugábamos las dos más o menos los mismos minutos, ella quizá un poquito más porque no era más mayor que yo, llevaba más tiempo en el Rayo, pero fue increíble. También es verdad que las compañeras que tenía, Alba Mellado, pues has volando, nos ha jodido. Y Estela estaba también, Rosita es una grandísima jugadora, ¿no? Que ahora mismo bueno, menos Alba Mellado, pero el resto ya no juega, pero... Bueno, Alba Mellado juega, pero en la Kiss League. Exactamente, por eso. Y fue increíble, ¿no? Es cuando empiezas a ver de, ostras, ¿en qué club estoy? ¿No? ¿Qué tipo de compañeras tengo y qué jugadoras hay para que pues, se puedan conseguir ese tipo de cosas? Después de años de experiencia como jugadora y después de también pasar por el Alhóndiga y demás equipos, das el salto a entrenadora, pero también lo compaginas como jugadora. Primero lo que te voy a decir es que ¿qué te motivó a dar ese salto? Pues yo creo que yo soy una persona muy ambiciosa y era como que necesitaba algo más, ¿no? Y es verdad que llevaba mucho tiempo trabajando a nivel en la portería, pero me empezaba a gustar mucho el poder aportar de otras formas. Y bueno, pues fue por una conversación, sinceramente, entre amigos, ¿no? Se necesita una entrenadora. Yo jugaba al fútbol, pues me ofrezco, ¿no? A ser entrenadora y de repente vas 2 días y dices, es que me encanta estar en este lugar, creo que puedo aportar mucho y empezás a sentir una pasión increíble por ello. ¿Dónde empezaste? Pues yo empecé en los Halcones. En la Alzola. Sí, que luego pasé a ser Alzola Halcones. Sí, exactamente, pero en ese momento aún no estaban fusionados y empecé en los Halcones y a llevar un juvenil femenino. Ostras, qué bien. ¿Qué tal la primera experiencia? A mí me encantó. O sea, yo creo que ese año no lo olvido nunca, no voy a olvidar tampoco a las jugadoras que tuve porque al final fue mi primer año. Es verdad que las jugadoras que vinieron no sabían jugar al fútbol y fue un año muy duro a nivel pues que teníamos muchas derrotas, ¿no? Pero muy muy bonito por cómo se vio ese progreso, ¿no? Y sobre todo también a nivel personal. Al final era un barrio de Orcasitas y había también una función social detrás de todo eso. Entonces me encantó. O sea, lo que es un poco bastante bueno por tu parte. ¿Lo viste difícil el primer año? ¿Te costó adaptar? ¿Te dijiste, te sirvió de aprendizaje? Eso seguro 100%. ¿Pero qué recuerdas ahí de tu primer año que se pueda decir? Ostras, hay una anécdota que nunca se me olvidará porque al final cuando eres novata siempre hay esos nervios, ¿no? Al principio. Pues fíjate, yo era el cómo explicaron las cosas porque había muchas chicas que eran del barrio y que además incluso las familias no querían que jugaran al fútbol.
Ostras. Entonces, las chicas no tenían ni idea, porque no tenían esa cultura de reglamento. Y yo me acuerdo una vez jugando un partido, que el árbitro pitó fuera de juego y levantó el brazo y decía ¿pero qué pitas? ¿Pero qué pitas? ¿No? Y era en plan de, ¿qué ha pitado fuera de juego? ¿Qué es eso? Y digo, tú vete para atrás, ¿no? Y entonces recuerdo, además con mucho amor, ¿no? Esa sensación de ella, su mirada hacia mí, de decirme, dinos qué está pasando todo el rato, que confiamos en ti. Y era en plan... Y fue bueno, la verdad que fue un año también muy gracioso. Ostras. El tiempo que compaginas el ser jugadora con entrenadora, ¿cómo lo puedes compaginar? O sea, yo, por ejemplo, te recuerdo siendo en la portería de la Alhóndiga, también entrenando al Moscardó. Por ponerte ese ejemplo, ¿cómo puedes compaginar una cosa con la otra? ¿Te costaba mucho? Sí, en realidad me costaba, ¿no? Es algo pues que no lo dicen, ¿no? Porque te gustan las dos cosas, pero es verdad que cuando salías de un partido, por ejemplo, de jugar, enseguida te tenías que ir al otro partido porque tenías que actuar como entrenadora, y entonces a nivel psicológico era bastante sacrificado. Era un cambio de chip constante que me costaba, que costaba. Entonces creo que el primer año así fue un año con muchísimo sacrificio, muchísimo. ¿Cuáles fueron para ti los mayores retos que te enfrentaste al convertirte en entrenadora después de haber sido jugadora? Pues a un ascenso. La verdad, el primer año del Moscardó no se monta ese Moscardó. Bueno, ya nos pasó en el Alzola, ¿no? Que estuve también de entrenadora, ¿no? Y de quedar última sale el año siguiente, sale el objetivo de ascender. Y yo le digo al presidente, vamos a ello. Para eso, claro, tengo que traer muchísimas jugadoras. Pues el año anterior había estas jugadoras que no habían jugado antes a fútbol y habían mejorado muchísimo. Entonces, fue un reto increíble, porque yo quería mantener mi base, mantuve mi base y tengo que conseguir jugadoras que se adapten a este tipo de jugadoras que tengo y que me den ese nivel. No conseguimos el ascenso, quedamos terceras, estuvimos súper cerca, pero fue un reto. Y luego el año siguiente, cuando luego nos fuimos al Moscardó, pues pasó lo mismo, ¿no? Primer año, bueno, quedas quinta, sexta, y al siguiente año enseguida los clubes como queremos que asciendas. Y bueno, conseguimos el ascenso, pero cuando te proponen un ascenso es un reto increíble, y sobre todo cuando quieres mantener un grupo unido, junto, que sigan ese club, que sigan creyendo en ti todo el año. ¿Te llevaste alguna al Moscardó de la base que tenías tú en el Halcones? ¿Te acuerdas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que vinieron como unas 5 jugadoras, ¿no? Quisieron acompañar al Moscardó. Sí, juraría, o 6, 7, sí. De hecho, a día de hoy hay jugadoras con las que yo juego. Anda, qué casualidad. Sí. Ostras. Como entrenadora, ¿qué habilidades has aprendido durante tu tiempo como jugadora? ¿Y qué crees? A ver, que te la estoy diciendo un poco raro. Como entrenadora, habiendo sido jugadora, ¿crees que te ha resultado más fácil conocer conceptos y aplicarlos? Muchísimo más. O sea, yo creo que es donde tengo la suerte de marcar un poco esa diferencia, ¿no? A veces de las ligas femeninas. Al final, soy de fútbol femenino, lo he sido siempre. De hecho, nunca he estado en fútbol masculino más que llevando un año un pre-benjamín, así un poco de extra. Y yo se lo noto muchísimo. O sea, veo cómo funciona, veo lo que va a suceder, puedo empatizar con las jugadoras perfectamente y por suerte a lo largo de mi carrera como jugadora he vivido todo. He vivido estar en un banquillo, he vivido jugarlo todo, he vivido jugar un poco y luego jugar otro poco la otra jugadora. Entonces, claro, cuando sientas a una jugadora sabes lo que siente. Cuando está una jugadora jugando todos los partidos, pues también sabes cómo se siente. Entonces es muchísimo más fácil manejar un vestuario y manejar las situaciones. Después de varios años como entrenadora, regresas otra vez al origen, regresas a la portería, vuelves a ser jugadora. ¿Qué te hizo decidir el regresar a ser jugadora? Pues yo creo que, sinceramente, el miedo al abandonar el fútbol. Porque es verdad que yo de entrenadora necesitaba un descanso. Habían sido 3 años con objetivos de ascender, donde te implica muchísimo tiempo, muchísimo sacrificio. Y necesitaba parar mi cabeza y necesitaba un poco, pues, tomarme un año de descanso, pero luego me entró ese miedo de qué vas a hacer, Natalia, sin fútbol, ¿no? Llevas desde los 9 años yendo 3 días a entrenar, 4 días a entrenar, luego entrenadora, que eso es 7 días, porque estás 7 días dándole vueltas a la cabeza de cómo hacer las cosas, de qué ha pasado, cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer que mis jugadoras mejoren, a de repente decir ¿y qué voy a hacer yo sin nada? Entonces hubo una parte de mí que dije, me quiero dar una oportunidad.
y sobre todo una oportunidad de disfrutar. Cuando estás jugando en competición constantemente, llega un momento que no disfrutas, o sea, juegas para competir. Y es verdad que no recordaba lo que era disfrutar jugando al fútbol y entonces pues me apetecía decir, pues me voy a hacer un año donde disfrute del fútbol y no tenga que estar en mi cabeza constantemente. Después de tantos años estando apartada de lo que es ser jugadora, lo primero que te voy a preguntar es que si te ha costado adaptarte al ritmo de juego, sobre todo ahora que es todo mucho más dinámico que antes. Sí, me ha costado mucho, o sea, sobre todo a nivel físico. Yo me he notado que a nivel mental soy mucho más madura, o sea, y es lo que me ayuda, yo creo que a día de hoy, a jugar los partidos como estoy jugando, pero a nivel físico, o sea, ha sido duro, o sea, empecé en agosto esguince en un tobillo, a la semana siguiente tenía el esguince en el otro tobillo, después, o sea, todo era constantemente, estaba todo el rato en el fisio, seguía queriendo entrenar, pero, o sea, mi cuerpo no me respondía, ¿no? Pero bueno, a nivel mental, la verdad que por suerte, yo creo que también gracias a haber sido entrenadora durante tantos años, me ha ayudado muchísimo y estoy al 100% gracias, yo creo que a que mi cabeza quiere y es lo que se está consiguiendo. Una pregunta un poco en petit comité. ¿Tú te ves como se dice ahora mucho en el fútbol, una capitana sin brazalete? Bueno, tengo brazalete en el Madrid. Bueno, claro. Pero a ver, sí noto, ¿no? que puedo ser más diplomática en muchas ocasiones, ¿no? ¿Capitán de la capitanía ya? Cuando fuimos al Madrid sí que me propusieron estar entre las 3 capitanas, claro. Y bueno, tercera capitana y bueno, pues también íbamos más chicas, ¿no? Y creo que me pareció algo inteligente por parte del entrenador, ¿no? Vienen jugadoras, bastante jugadoras y también queremos que haya una representación. Claro, la voz de la experiencia al final es lo que más marca. Y una representación, ¿no? De este grupo. Ya hay un grupo, pues vamos a hacer una representación del otro. Pero sí, lo noto en el aspecto de que me preocupo más por cada una, salgo más a la defensa de cada una, creo que a veces puedo hacer soluciones mirando mucho más el grupo porque cuando eres entrenadora solo miras un grupo. Entonces es verdad que siento abandonado un poco ese sentimiento egoísta que tiene un jugador, pues ya pues no lo tengo prácticamente, ¿no? Me alegro más por todo lo que sucede que por mí misma. Ya me has puesto la siguiente pregunta, así que muchas gracias, porque iba a decirte que cómo veías tu papel, ya me lo has contestado a la perfección. Una pregunta un poco ya más genérica de fútbol femenino. Se ha visto en los últimos 7-8 años que ha pasado de tener 4 categorías a tener casi 7, incluso van a por la 8ª ya. ¿Cómo has vivido este cambio siendo partícipe dentro del fútbol femenino? Pues yo creo que lo he vivido de 2 maneras. Por una parte, de una manera en la que, ojalá hubiera podido vivir esto cuando yo era pequeña, porque el nivel de fútbol femenino ha aumentado una barbaridad. Creo que a nivel la calidad que ahora se da en fútbol femenino, ojalá hubiera estado muchísimo antes. Y por otro lado, pues muy orgullosa, la verdad, de poder seguir fomentando eso, poder seguir haciendo crecer el fútbol femenino, que aún le queda muchísimo por crecer, que parece que ya no, y queda muchísimo por crecer, igual que las categorías inferiores. Vale, también me has respondido a la pregunta de si creías que al fútbol femenino aún le queda mucho camino por recorrer. Imagino que ya me puede valer. Vale, esto de cuando estabas en el Rayo, sobre todo, que ¿cómo es el día a día de una jugadora de fútbol femenino en la élite, en el Rayo, en un primer equipo del Rayo? ¿Cómo era tu día a día? Pues mira, mi día a día no es el día a día de ahora y me alegro infinito que así no sea, ¿no? Porque creo que tenía que cambiar en algún momento. Pero al final creo que lo complicado que teníamos nosotras era compatibilizar tu vida con una vida profesional, porque al fin futbolística, ¿no? Porque entonces durante todo el día tú tenías tu vida, si estudiabas, si trabajabas, trabajabas, y después, a partir de las 8 de la tarde, aparecía tu vida profesional a nivel futbolístico. Entonces, llevar esas 2 cosas era difícil, ¿no? Y muchas personas dicen, no, es que el fútbol femenino no era tan bueno, no era tal, no, es que nuestras circunstancias no eran las mismas que tiene el fútbol masculino. Entonces, pues era un tema muy sacrificado a cambio de que no había todavía esos medios ni esos recursos. Entonces era pues pura pasión realmente, ¿no? Porque lo que se recibía a cambio no era no te daba ese empuje, ¿no? Para seguir haciéndolo. Yo quiero comentarte un poco que si crees que los diversos medios que ha habido de comunicación y redes sociales han podido impulsar un poco a dar el salto al fútbol femenino.
Sí, sí, claro que yo creo que el tener las redes sociales en la mano, por así decirlo, de que cualquier persona pueda publicar lo que quiera en cualquier momento, ha hecho que, claro, que al final también se vea muchísimo más el fútbol femenino. Ya tú te metes en Instagram y salen millones de cosas de partidos del femenino fuera de España, ¿no? Y eso lo ha hecho también, yo creo que dio un empujón muy grande la Liga Iberdrola, que hay que decirlo. Sí, en 2016, sí. Que al final yo creo que fue lo que empujó un poco a que se profesionalizara más el fútbol, ¿no? Y que se cobrara realmente por tener esa ficha de jugar en primera división. Ya un poco la última, ya. Esto es un poco más en petit comité otra vez. Sobre la gran transhumancia de jugadoras en los equipos femeninos, un poco de fútbol base. ¿Cómo se puede vivir eso siendo futbolista? ¿Y cómo te puede afectar? Porque, por ejemplo, imagínate, ya no solamente por lo que recibes, sino por lo que te vas. O sea, tú te vas con 5 o 6 jugadoras, te vas a otro equipo y al revés. Resulta que tú te quieres quedar en un equipo y si te han ido 7 u 8, pues porque no estaban de acuerdo con algún tipo de decisión de arriba. ¿Eso cómo se vive en un vestuario? ¿Afecta mucho, sobre todo en el rendimiento del juego? Hombre, sí, o sea, creo que cuando hay cambios de ese tipo, creo que no es fácil para nadie, ni para las jugadoras que se van, ni para las jugadoras que se quedan. Pero es algo que tiene que mejorar, ¿no? Porque muchas veces parece que no, es que se van muchas jugadoras de unos equipos a otros. Yo creo que hay que mirar más allá, ¿no? Creo que socialmente las mujeres hemos tenido que juntarnos y luchar por los cambios, ¿no? Y yo creo que todavía el fútbol tiene que mejorar mucho, igual que socialmente y culturalmente en España tenemos que mejorar mucho para entender que si eso está sucediendo es porque nos están dando unos medios y unas maneras para que la gente pueda estar cómoda en un lugar, ¿no? Y eso a lo mejor en el fútbol masculino no pasa tanto porque sí hay esos medios. A eso quería llegar yo. ¿Crees que el fútbol femenino, los equipos femeninos de los clubes han estado muy maltratados respecto a los masculinos? Sí, lo sé que hay el club de todo tipo, por supuesto, o sea, están los que tratan más, mejor, los que tratan, pues los que pueden, a lo mejor no tratan peor, sino que ponen menos medios, porque sí, al final... o más indiferencia, quizás. Sí. O no le dan tanta importancia, entonces eso afecta muchísimo. Y el fútbol, al final, siempre a los aficionados, yo que he sido una entrenadora siempre de aficionado a femenino, siempre el aficionado masculino ha tenido siempre muchos más medios, ha sido siempre mucho más importante, entonces... Hasta que eso no cambie, pues suceden ese tipo de cosas. Y yo creo que también pasa un poco porque ya mínimamente vas a siguiente escala, ¿no? Que son las juntas directivas, y hay hombres. Uh-huh. Y apenas hay mujeres, ¿no? Sí. Entonces, es que no entendemos qué está pasando esto. Es que hay que hacer también unos equipos de trabajo donde haya también la figura femenina para poder entender los equipos femeninos, ¿no? Y entender qué es lo que se pide, ¿no? Porque a veces siento que al femenino se le da el regalo. No, es que estáis sin pagar. Bueno, y al aficionado masculino hay jugadores que hasta cobran. Sí. Estamos en la misma categoría. O sea, las gracias a lo mejor me la tienes que dar a mí por estar aquí sin cobrar nada, ¿no? Y pasa lo mismo a nivel de entrenadores. El entrenador que hay femenino muchas veces nunca sería fichado para un entrenador de categorías superiores masculinas. Salvo Luis Carrión. Que fue de los pocos, yo creo, Luis Carrión. Al revés sí que ha sido mucho más. Toril, por ejemplo, el ejemplo más claro. Claro, yo te quiero comentar un poco acerca de esto, porque creo que la Alhóndiga retira la sección masculina, se centra en la femenina y empieza a crecer. ¿Tú viste ahí ese cambio que la Alhóndiga empieza a concentrarse más en su sección femenina y empieza ya a dar pasos a hacer un equipo casi profesional? Muchísimo. O sea, de hecho, por suerte he estado en equipos solo así femeninos, ¿no? Y vamos, o sea, hay una diferencia abismal, ¿no? Cuando estás en club donde hay un masculino y un femenino, y hay club donde solo hay un femenino y estás en el A, te sientes en una de verdad. O sea, yo en la Alhóndiga estuve súper feliz en ese aspecto de que me sentía importante, porque te hacían sentir importante porque eras el A. Entonces, te trataban como hubieran tratado a cualquiera masculino. Todos los medios que tenían eran para la, ¿no? Y eso se nota un montón y se nota mucho cuando estás en equipos femeninos por eso, porque al final todos los medios van para el femenino. Claro. Y eso hace mejorar muchísimo. Un club como la Alhóndiga, ¿no? Que aparentemente es un club de barrio, ¿no? Y que estuviéramos en Nacional, quedando entre las 5 primeras, que por poco dices es que te pones un poquito más y haciendo esa primera división, o sea, que es que la siguiente categoría, ¿no? Que casi lo podíamos hacer. Quedaron cuartas o quintas el año, es verdad. Sí, por eso, o sea, con un equipazo, ¿no? Que claro, que te sientas y dices, claro, ha venido toda esta gente y dices, y es un equipo de barrio, pero claro, pero ¿dónde? Claro. La gente a verlo, además yo me acuerdo que tuve que ir un día a ojear a la Alhóndiga y sí que había un mogollón de gente. O
sea... Sí, y con entrenadores, como en ese caso tuvimos a Alberto Pascual, o sea, un entrenador muy dedicado al fútbol femenino durante toda su vida, con muchísimos conocimientos, ¿no? Y creo que de los más veteranos, yo creo que yo recuerdo así del fútbol, que nunca ha dejado de lado el fútbol femenino, ¿no? De todo Madrid. Claro, joder, justamente se planta un equipo de barrio, como dice ella, jugar contra el Olímpico de León, contra el Fuensalida, contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, ve Atlético de Madrid, o sea, una barbaridad. O sea, contra Anita Marcos llegó a jugar, de hecho, si no recuerdo, que ahora está en el Valencia. O sea, sí que es mucho el cambio de estar en un equipo de barrio que a lo mejor en el masculino estaba en segunda regional y llega al femenino y estabas en segunda categoría. O sea, casi a subir a primera. Sí, total, y se notaba en todo. O sea, no había un problema por un autobús, no había un problema para tal. Nosotras llegábamos con nuestra ropita lavada, puesta allí. O sea, eras realmente un equipo de segunda división, donde te trataban como eso y ya está, con tu objetivo y con jugadoras también del nivel para ello. Vamos a cambiar un poco ya de tercio, ya preguntas cortas para finalizar un poco. Quiero que me digas una jugadora que te haya marcado. ¿Como compañera o como no compañera? Una ídola. Pues mira, voy a decir Alicia, portera, mi compañera del Rayo, claro. O sea, me parece, fíjate, no juego, al final, si jugaba ella, yo no jugaba. O sea, era así, ¿no? Y creo que de todas las jugadoras que he conocido, es la persona con más compañerismo que he podido conocer y he aprendido muchísimo de ella. O sea, a nivel personal, o sea, de personal hablo en el fútbol, ¿eh? O sea, ya no hablo de fuera, o sea, una persona que te ayudaba en todo, quería el bien del grupo por encima de todo, quería el bien de las compañeras por encima de todo, y encima era la jugadora que más jugaba y la jugadora más referente también, de las más referentes del Rayo, ¿no? La capitana del Rayo, junto con Natalia. Del mejor Rayo de la historia. Del mejor Rayo, exactamente. Y bueno, era un ejemplo a seguir. O sea, he aprendido muchísimo de ella y vamos, y me ha hecho, la verdad, que cuando he estado con ella en el Rayo ha sido unos años muy buenos. Al final era la persona con la que entrenaba todos los días. Pues teníamos específico todos los días, entonces era pues mi compañera de entrenamientos al final también, ¿no? Y para mí ha sido mi referente. También y espectacular, muy, muy buena, claro. Sí, doy fe. Como un entrenador o entrenadora, ¿con quién te quedarías? Dime, venga, te voy a decir que me digas 3. Pues, fíjate, una de las personas me quedaría con Laura Torbisco. Ah, mira, sí. Dentro de su manera de ser, ¿no? Sí, sí. Creo que era una persona de competición pura y aprendí mucho de ella en eso. O sea, cuando quieras competir, puedes competir por encima de todo y puedes sacar todo lo que te propongas. Luego me quedo con Javi, el entrenador que tuve en el Rayo cuando quedamos en marzo campeonas de liga, porque era muy inteligente. Creo que supo sacar de cada persona lo que se necesitaba y sobre todo daba a cada jugadora lo que necesitaba. O sea, y pues mira, pues me podría quedar también con Alberto Pascual por la veteranía del fútbol femenino, ¿no? Dentro de que ha sido un entrenador donde he coincidido con él varios años, estuve con él en el Atleti cuando era pequeña, luego estuve en preferente con él, luego estuve en la Lóndiga con él, y pese a que tuviéramos, ¿no? Que si me ve dirá, no, y se reirá, ¿no? Pero de nuestras diferencias, porque teníamos nuestras diferencias, creo que ha sido un entrenador que siempre ha apostado por el fútbol femenino. Y eso es súper importante, ¿no? Una figura masculina diciendo yo quiero estar en el fútbol femenino y me voy a quedar siempre en el fútbol femenino. Ha estado de director, ha estado de entrenador, sigue estando todavía metido en el fútbol femenino y creo que hace falta, ¿no? Ese apoyo incondicional. Totalmente. Una experiencia, bueno, cuéntanos un poco también ya, en resumidas cuentas, cuando jugaste en Eslovenia, ¿cómo fue ese partido para ti? ¿Qué sentiste? Pues mira, cuando salí muy nerviosa, la verdad, o sea, ¿cómo sale, no? Pues es verdad que una vez que ya me puse a jugar dije, Natalia, tienes que, o sea, 100%, o sea, tienes que estar aquí centrada, entonces nada, es verdad que te dura, pues es lo malo, lo bueno y lo malo del fútbol, ¿no? Al principio te da esa cosa de voy a jugar aquí, pero es que cuando juegas tienes que competir, entonces no te queda otra, ¿no? Que estar metida en el partido y estar pendiente de lo que es el partido y no darte cuenta si estás jugando rodeada de gente en un estadio o no, entonces lo saboreas más cuando acabas sabiendo que el equipo ha ganado sobre todo y que después también no te han metido gol o no lo has hecho bien, ¿sabes? Entonces lo que más disfruté, pues eso, cuando acabó el partido reconoces, ¿no? Interiorizas, eres más consciente, ¿no? Sí, eso. Interiorizas un poco pues que has jugado. Que ha jugado en ese estadio. ¿Cómo se llama el equipo, de acuerdas? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo.
No me acuerdo, tendría un nombre raro. Tendría un nombre raro. Y no lo encontré. Pues no me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo. Vale. Ya por acabar un poco, dime el estadio que más te haya marcado en tu vida como futbolista. El campo de fútbol, el estadio que más te haya... Dices, ostras, te ha impresionado de haber jugado. ¿De haber jugado? O entrenado. Bueno, más jugado, ¿no? Sería un poco más... Laura. Pues fíjate, creo que lo que más me han marcado un poco fue contra el Sevilla. Ostras. Me marcó porque al final fuimos en el autobús y de repente el autobús para, ¿no? Era mi primer año que yo estaba en primera división del Rayo, el autobús para, ¿no? Y empiezan a dar golpes. Claro, yo no estoy acostumbrada a ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces bajas y de repente ves a aficionados del Rayo, que es que la afición del Rayo era increíble, o sea, creo que la mejor afición que he podido vivir. Sí. Y estaban allí apoyándonos, e intentando hacer fotos con nosotras, ¿no? Y ese proceso de querer de entrar ahí, ¿no? De decir, jolín, no saben de mí, no es mi familia, no son mis amigos y están aquí apoyándonos y estando aquí con nosotras. O sea, es una de las imágenes pues que más me impactaron. Luego también otro momento que me impactó mucho tuve la suerte de ir convocada con selección española. Y bueno, pues me recuerdo que firmar autógrafos, ¿no? Y entonces tenía 15 años, fui con la sub-17, para mí eso era como, ¿qué está pasando aquí, no? Y de repente que me llamen por mi nombre y apellido, Natalia Yagüe, Natalia, ven, tal. Y de repente me sacan una libretita de firma, ¿no? Y fue como, y mirar y decir, que no sé quién es, ¿no? Y esos son los momentos que más te impactan y que más sientes un poco esa fuerza de, jole. Entonces no me quiero imaginar qué es lo que sienten ahora las jugadoras, tiene que ser increíble y me alegro muchísimo por ellas. Esa sensación que tienen que estar teniendo ahora mismo, ¿no? Por verse en estadios llenos de gente y bueno, y todo el mundo siguiéndolas, la verdad. Pues yo me tiraría horas hablando, pero tenemos que cortar la entrevista. Nos vamos a despedir por hoy y quiero dar gracias a la chica de la papelería que me ha dejado 20 céntimos porque si no hubiera podido hacer la fotocopia y no podía haber hecho la entrevista, así que si me estás viendo, muchísimas gracias. Un saludo a todos.